Mi esposa dijo, no me malinterpreten, amo a mi esposo, pero es uno de los mayores lamentos de mi vida, justo en medio de la cena de Navidad. Toda la sala estalló en carcajadas. Mis hijos también lo hicieron. Me levanté y dije una frase que dejó a toda la familia congelada. En la cena de Navidad, cuando todos compartían sus lecciones de todo el año, mi esposa se levantó y dijo, no se casen con un hombre como mi esposo. Él es uno de mis mayores lamentos. Todos se rieron a carcajadas y se burlaron de mí, incluidos mis dos hijos. Entonces yo también dije, pueden olvidarse de él a partir de hoy. Lo que sucedió después fue bastante inesperado. Les contaré todo. Primero, permítanme agradecerles rápidamente por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario diciendo desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos hacerles una mención especial en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Sergio Valdés de Ciudad de México. Nos alegra que disfrutes de nuestras historias. Ahora, profundicemos en la historia. Siempre he creído que las cenas familiares, especialmente durante las festividades, deberían ser sagradas, protegidas como álbumes de fotos antiguos, preservadas en calidez y memoria. Intenté construir ese tipo de hogar, el tipo donde la risa llena cada habitación y los niños siempre saben que están a salvo. Mi nombre es Daniel y trabajo en gestión de la cadena de suministro. No es exactamente glamoroso, pero paga bien y nos dio una vida decente. No era ostentoso, no me importaba perseguir ascensos ni construir una imagen perfecta. Era el tipo de hombre que siempre llegaba a casa a tiempo, recordaba los aniversarios, ayudaba con los proyectos de ciencias y asistía a un sinfín de obras escolares con una videocámara como si fuera la final de la Liga MX. Pensaba que estaba haciendo todo bien. Realmente creía que el amor, en su esencia, se trataba de estar presente todos los días sin falta. Por eso, cuando mi esposa, Elena, se levantó frente a toda nuestra familia el día de Navidad y dijo lo que dijo, algo dentro de mí se quebró de una manera que nunca más podría repararse. Teníamos esta tradición, iniciada hace años por la propia Elena, en la que todos en la cena de Navidad compartían por turnos la lección más importante que habían aprendido ese año. Se suponía que era algo sincero, un momento de reflexión. Mi hijo, Jorge, dijo que aprendió a enfrentarse a los acosadores. Mi hija, Mía, dijo que se dio cuenta de que no todo el que te sonríe es tu amigo. Incluso el padre de Elena compartió algo sobre aprender a aceptar el envejecimiento. Cuando fue el turno de Elena, levantó su copa, medio llena de vino tinto, y me miró directamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero no por el alcohol. Estaba tranquila, casi como si lo hubiera ensayado. Dijo, ¿mi mayor lección? No se casen con un hombre como mi esposo. Es uno de mis mayores lamentos. Por un momento, hubo silencio, un silencio pesado, sofocante. Y luego, risas, grandes, demasiado amigables, demasiado familiares. Pensé en las 2 veces que supe con certeza que había estado con su jefe y cómo había tragado el dolor con una sonrisa, diciéndome que tal vez, solo tal vez, fue un error que nunca repetiría. La dejé humillarme en silencio, todo en nombre de mantener la paz. Pero esa noche, ella no solo cruzó la línea. Le prendió fuego a todo el maldito campo. ¿Y para qué? ¿Un momento de risa? ¿Una euforia fugaz por la humillación pública? Fue entonces cuando supe que el amor no sobrevive a la falta de respeto. Muere allí, en silencio, permanentemente. Esa noche, no dormí. Me senté en el estudio, mirando las luces del árbol de Navidad parpadear como una burla, recordándome el hogar que intenté construir. Llamé a mi abogado justo antes de la medianoche y le dejé un mensaje. Estoy listo. Sigamos adelante con el divorcio. No era rabia. No era venganza. Era determinación. Del tipo que solo aparece después de años de tragar dolor, de hacerse cada vez más pequeño solo para encajar en la zona de confort de otra persona. No quería gritar. No quería devolvérsela. Solo quería recuperar mi vida, la que había entregado pieza por pieza,
pensando que estaba siendo noble cuando en realidad solo estaba desapareciendo. Lo que la gente nunca te dice sobre la traición es que no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega entre risas, en copas de vino, en mesas llenas de gente que se ríe de tu dolor como si fuera el postre. Esa noche, Elena se había quitado la máscara por completo. Y la vi tal como era en realidad, alguien que no solo había dejado de amar, sino alguien que encontraba alegría en mi humillación. Esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, le entregué los papeles del divorcio antes de que terminara de cepillarse los dientes. Estaba de pie en el baño, con una toalla alrededor de la cabeza, mirando el sobre como si fuera una broma. ¿Qué diablos es esto?, preguntó, riendo a medias. Se acabó, dije simplemente. Parpadeó, confundida. Por lo que dije, ¿de verdad eres tan sensible? No respondí. Simplemente salí. No había nada más que decir. Ni debates, ni idas y venidas. Porque cuando una persona te muestra exactamente quién es frente a toda la familia, créele. Y cuando piensan que es divertido, créele el doble. Hay un tipo específico de dolor que proviene de amar a alguien que no te corresponde de la misma manera. No con crueldad, sino con descuido. Así es como Elena me amaba, descuidadamente. Y durante la mayor parte de ese año, le puse excusas, vendándome los ojos con la misma esperanza raída que había mantenido nuestro matrimonio a flote mucho más tiempo, de lo que debería haber durado. Pasé tantas mañanas justificando su distancia como estrés del trabajo, sus noches tardías como dedicación a su equipo, su falta de afecto como una simple fase. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. No de la manera dramática de una escena de película, sino en los momentos tranquilos. Su teléfono de repente volteado boca abajo cada vez que yo entraba en la habitación. La forma en que su tono cambiaba cuando le preguntaba cómo había estado su día. O las noches que llegaba a casa oliendo a una colonia que yo no usaba. Y aún así, no dije nada. Me dije a mí mismo que esperara, que tal vez volvería a mí a su debido tiempo. La primera vez que la descubrí, ni siquiera fue porque la estuviera buscando. Me había tomado un día libre inesperadamente, algo que nunca hacía, y decidí sorprenderla con un almuerzo en su oficina. Pasé por una panadería que le gustaba, compré su sándwich favorito y entré en el edificio con esa especie de emoción nerviosa que sientes cuando estás a punto de hacer algo dulce y fuera de lo común. Pero cuando llegué a su piso, los vi a través de la sala de reuniones de cristal, ella y su jefe, Eduardo, sentados demasiado cerca. La mano de él descansaba ligeramente sobre la rodilla de ella como si perteneciera allí. Ella se reía, inclinando la cabeza como solía hacerlo conmigo. No era solo la proximidad física. Era la intimidad, la naturalidad, esa mirada de comodidad que tienen las personas cuando han estado cerca durante un tiempo. No interrumpí. No la confronté. Simplemente me quedé allí un segundo, luego di media vuelta y salí. El sándwich se quedó en mi coche hasta que se echó a perder 2 días después. Esa noche, le dije que tenía dolor de cabeza y me fui a la cama temprano. Ni siquiera se dio cuenta. Uno pensaría que eso sería suficiente para la mayoría de los hombres. Ese tipo de bofetada en la cara, ver a tu esposa con otro hombre, debería haber sido el final. Pero me convencí de que era inocente, que tal vez lo había malinterpretado, que tal vez él era simplemente demasiado familiar. Esa fue la mentira con la que decidí dormir noche tras noche porque la verdad significaba desmantelar todo. El hogar, la historia, la vida que nos habíamos prometido. No estaba listo para tirarlo todo por la borda. Todavía no. Especialmente no por una sospecha. Así que hice lo que la mayoría de los hombres se avergüenzan de admitir, fingimos no ver, no saber. Porque enfrentarlo significa admitir que no fuimos suficientes para mantenerlas fieles. Y no podía soportar eso. No en ese momento. La segunda vez que sucedió, no entré. Lo vi en su teléfono. Lo dejó en la cama una noche mientras se duchaba. Normalmente, no miraría, pero algo me impulsó. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue la ira que finalmente intentaba salir. De cualquier manera, abrí sus mensajes y allí estaba, semanas de conversaciones, fotos, emojis que no había visto de ella en meses.
coquetos, detallados, atrevidos. Incluso lo llamaba bebé. No lo leí todo. No pude. Solo vi lo suficiente para saber que esto no era nuevo. Llevaba tiempo sucediendo. Esa noche, me senté en la sala de estar mientras ella dormía, con el resplandor del televisor parpadeando en las paredes, y lloré. No había llorado en años. Pero saber que la mujer que amaba se estaba entregando a otro hombre y ni siquiera tenía la decencia de ocultarlo adecuadamente rompió algo sagrado en mí. Y aún así, no dije nada. Ojalá pudiera decir que me quedé en silencio porque era fuerte o sabio o paciente. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a estar solo. Miedo a destrozar la familia. Miedo de lo que significaría para Jorge y Mía crecer en 2 hogares en lugar de uno. Siempre me había dicho a mí mismo que, pasara lo que pasara entre Elena y yo, nunca sería la razón por la que mis hijos vieran un divorcio. Así que llevé mi silencio como un escudo. Seguí yendo a trabajar. Seguí preparando los almuerzos escolares. Seguí comprando flores cada segundo viernes porque esa era nuestra antigua tradición. Aunque generalmente terminaban marchitas en la basura para el lunes, me quedé. Soporté. Y cada día que pasaba, perdía otra pieza de mí mismo en el proceso. Mi amigo Marcos, que ha pasado por un divorcio, notó el cambio en mí mucho antes que nadie. Estábamos en un bar una noche de junio, viendo un partido de baloncesto, y de la nada se volvió hacia mí y me dijo, «Ya no sonríes, hombre. No como antes». Lo ignoré, le dije que el trabajo era estresante, pero no se lo creyó. Él lo sabía. No insistió, pero lo sabía. Y cuando finalmente le conté en octubre sobre Elena, el romance, la humillación, no dijo, déjala. Solo dijo, no te pierdas a ti mismo tratando de salvar a alguien que no quiere ser salvado. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Necesitaba estar seguro. Necesitaba agotar todas las posibilidades antes de poder irme sin culpa. No quería tomar una decisión desde la ira, quería claridad. Y en la noche de Navidad, cuando Elena me convirtió en el remate del chiste de su año, me la dio, la confirmación final de que no solo no era amado, sino que no era deseado. Y en ese momento, ya no estaba desconsolado. Estaba harto. Total y completamente harto. Del tipo de hartazgo que no viene con segundas oportunidades o quizás si se disculpa. Fue una ruptura limpia. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. La mañana después de Navidad, el aire se sentía diferente. No más frío, exactamente, el invierno tenía todo bajo su control, pero más silencioso, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a ver qué haría a continuación. Me levanté temprano, mucho antes de que los niños se despertaran o Elena bajara en su bata, fingiendo que no había pasado nada. Hice una cafetera, me senté solo en la cocina y observé el vapor salir de la taza como si susurrara que la paz era posible, incluso ahora. Mi teléfono vibró a las 7:03 de la mañana. Un mensaje de mi abogado confirmando que los papeles del divorcio habían sido entregados en nuestra casa por un mensajero. No sentí triunfo ni venganza, solo una extraña calma, como si finalmente hubiera salido de una tormenta en la que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado, durante años. No dudé de mí mismo, ni una sola vez. Había superado el punto de la duda. Había sido paciente. Había soportado. Y ahora era el momento de reclamar mi dignidad. Elena bajó alrededor de las 8:15 de la mañana, con el pelo todavía húmedo de la ducha, una toalla perezosamente echada sobre los hombros. Entró en la cocina con ese paso casual y seguro de sí misma que siempre tenía después de una de sus bromas. Se sirvió una taza de café sin dar los buenos días, como si esperara que yo continuara con mi silencio habitual. Yo tampoco dije una palabra. Simplemente deslicé el sobre grueso sobre la mesa. Ella bajó la vista, confundida, luego lo recogió y le dio la vuelta. ¿Qué es esto?, preguntó, sonriendo a medias. Su tono tenía ese filo agudo, sarcasmo disfrazado de curiosidad. Dije, papeles de divorcio. Solo eso. Sin fanfarrias, sin drama.
Sus cejas se arquearon. Se burló. ¿Hablas en serio? Dijo, riendo por lo bajo como si le hubiera entregado una broma de una caja de cereales. ¿Por lo que dije anoche? Estás siendo ridículo. No discutí. La dejé girar en su incredulidad mientras tomaba otro sorbo de café. ¿De verdad estás haciendo esto? Preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, como si el volumen de su voz me hiciera reconsiderar mi decisión. ¿Por una broma? Sus manos temblaban ligeramente ahora, y pude notar que la gravedad del momento finalmente la estaba alcanzando. No fue una broma, Elena, dije, con la voz firme. Fue la verdad. Y el hecho de que lo dijeras con tanto orgullo, tan públicamente, me dice todo lo que necesito saber. Puso los ojos en blanco, pero la máscara se estaba resbalando. Pude ver el pánico comenzando a agrietar la actuación. ¿De verdad vas a hacer estallar todo nuestro matrimonio por un comentario, y los niños? Espetó. Fue entonces cuando me levanté, me incliné ligeramente sobre la mesa y dije, ¿dónde estaba esa preocupación anoche cuando dejaste que se rieran de mí como si fuera un payaso en tu pequeño acto? Su boca se abrió para responder, pero no salió nada. Por una vez, no tenía nada ingenioso que decir. Se fue furiosa después de eso, cerrando de un portazo la puerta de nuestro dormitorio como una adolescente que no consigue lo que quiere. No la seguí. No la consolé. Limpié las tazas, puse en marcha el lavavajillas y comencé a hacer la maleta. No quería pelear. No quería alargar esto. Quería espacio, espacio físico real. Así que reservé una habitación en un hotel de estancia prolongada cercano y le envié un simple mensaje. Me quedaré en otro lugar hasta que esto se finalice. Por favor, respétalo. No respondió, lo cual fue igual de bueno. Para cuando cerré la puerta detrás de mí con mi bolsa de lona en la mano, me sentí más ligero. No feliz, todavía no, pero libre. Como si por primera vez en años no fuera rehén de los estados de ánimo, decisiones o traiciones de otra persona. Jorge y Mía se enteraron más tarde esa noche. Esperaba ira o confusión, pero no silencio. Vinieron a mi habitación de hotel al día siguiente, con Elena siguiéndolos con una mirada amarga en su rostro. Intentó actuar civilizadamente, pero pude ver el resentimiento gestándose por debajo. Los niños se sentaron frente a mí en el sofá mientras Elena se quedaba junto a la puerta, con los brazos cruzados como un abogado esperando para discutir. ¿Por qué te vas? Preguntó Mía, con voz débil. Porque a veces, cuando la gente te lastima una y otra vez, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por ellos es alejarte, respondí. Jorge frunció el ceño. Pero fue solo una broma, ¿verdad? Preguntó. Lo miré, sintiendo de nuevo la punzada de la traición. No fue solo la broma, hijo. Fueron los años anteriores. Las mentiras, la distancia, la forma en que me trató como si fuera desechable. Elena interrumpió entonces, espetando, no hables de mí como si no estuviera aquí. La miré directamente a los ojos y dije, dejaste de estar aquí hace mucho tiempo. Se fue enfadada después de eso, arrastrando a los niños con ella como piezas de ajedrez que no quería dejar atrás. Pero vieron algo en esa habitación que no habían visto antes, a mí, firme, a mí, sin disculparme por sentirme faltado al respeto, a mí, eligiéndome a mí mismo. Y creo que, de alguna pequeña manera, eso los sacudió, porque en nuestra casa, yo siempre había sido el callado, el predecible, el que perdonaba. Ahora era el hombre que decía basta. Y lo decía en serio. Los días siguientes fueron tranquilos. Empecé a escribir un diario de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Comía solo, dormía mejor, pensaba con más claridad. No lloré. No caí en una espiral. Simplemente existí. Y se sentía bien existir sin ser menospreciado. Mientras tanto, Elena seguía tratando de guardar las apariencias. Publicaba fotos alegres en las redes sociales, ella y los niños decorando con las sobras de las fiestas, sonriendo en un brunch con su hermana. Sin mencionarme, por supuesto. Los comentarios estaban llenos de cumplidos, qué familia tan hermosa, y estás radiante, chica. Y tal vez pensó que estaba ganando,
representando la normalidad para el mundo mientras yo me desmoronaba en silencio. Pero yo no me estaba desmoronando. Estaba reconstruyéndome. Y cada me gusta que recibía en esas fotos era solo otro ladrillo en el muro que estaba colocando entre nosotros. Porque cuando pasas años fingiendo que todo está bien, olvidas lo peligrosa que puede ser la verdad cuando finalmente aparece. 2 semanas. Eso es lo que duró antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. 2 semanas de fotos montadas, sonrisas falsas y fingir que las paredes a su alrededor no se estaban derrumbando. No me puse en contacto. No respondí a los mensajes de texto pasivo-agresivos que enviaba a través de los niños. Me mantuve en silencio, concentrado, decidido. En ese silencio, sucedió algo increíble, comencé a sentirme yo mismo de nuevo. Recordé la versión de mí que no andaba con pies de plomo ni ensayaba conversaciones en mi cabeza por miedo a decir algo que la molestara. Recordé cómo se sentía la paz, que era el verdadero silencio. No el silencio tenso de una casa llena de resentimiento, sino la calma de estar solo y finalmente en paz. No pensaba en lo que ella estaba haciendo. No me importaba si Eduardo estaba haciendo de príncipe azul o si se estaba arrepintiendo de sus decisiones. Ya me había desconectado emocionalmente. El cordón se había cortado. Yo vivía en el después, y ella todavía estaba atrapada en el desastre que había creado. Entonces me llamó Marcos. Era un miércoles por la noche, poco después de las 9, y casi no contesté. Nunca llamaba a menos que fuera importante. Tío, no te vas a creer esto, dijo, sin darme tiempo siquiera a decir hola. Acabo de salir de casa de un colega en Lomas de Chapultepec, ¿sabes? ¿Esa urbanización privada? Elena estaba fuera de una de las casas con una maleta. Me incorporé. ¿La casa de Eduardo? Pregunté, con la voz más fría de lo que pretendía. Supongo. Sí. Estaba sentada en la acera. Parecía que llevaba un rato allí. El tipo salió al final, un hombre mayor, y ni siquiera la dejó entrar. Solo le dijo que se fuera. No hice más preguntas. No lo necesitaba. Esa imagen era suficiente, Elena, la mujer que se burló de mí en la cena de Navidad, ahora sentada fuera de la casa de otro hombre como una invitada no deseada. No su amante, no su prioridad, solo un estorbo. La imaginé allí de pie, con la maleta a su lado, revisando su teléfono cada pocos minutos, esperando que Eduardo respondiera. Tal vez pensó que él abriría la puerta y diría, te he estado esperando. Tal vez realmente creía que dejarme significaba entrar en un gran romance, una segunda oportunidad para la felicidad. Pero así no terminan estas historias. Hombres como Eduardo no dejan a sus esposas por sus amantes. Coquetean, disfrutan, usan. Y cuando la fantasía amenaza su vida real, cortan los lazos y huyen. Esa noche, la imaginé mirando esa puerta principal, dándose cuenta finalmente de que estaba sola. No por mi culpa, sino por cada decisión egoísta que tomó. Y una parte de mí, lo admito, se sintió reivindicada. No orgullosa, no vengativa, solo resuelta. No me llamó esa noche, no me envió mensajes. Pero 2 días después, apareció fuera de mi habitación de hotel. Oí el golpe antes del amanecer, suave, vacilante. Abrí la puerta, y allí estaba ella, en pantalones de chándal y una sudadera con capucha, sin maquillaje, con los ojos hinchados como si no hubiera dormido. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz quebrada. Me hice a un lado, no para darle la bienvenida, sino para escucharla. Se sentó en el borde de la cama como una invitada en casa de un extraño. Cometí un error, comenzó. No la interrumpí. No asentí. Solo escuché. Pensé, hizo una pausa, secándose los ojos, pensé que había algo más con él. Pensé que le importaba. Pero me equivoqué. No va a dejar a su esposa. Nunca planeó hacerlo. Me lo dijo después de que me fui. Me he estado quedando con mi hermana, pero no puedo quedarme allí para siempre. Daniel, quiero volver a casa. La miré. La miré de verdad.
Era la misma mujer que, hace apenas unas semanas, se rió a mi costa frente a nuestros hijos. La misma mujer que le dijo a una sala llena de familiares que yo era su mayor lamento. La misma mujer que salió de nuestro matrimonio pensando que iba a algo mejor. Y ahora se sentaba aquí, despojada de la ilusión, pidiendo volver con el hombre al que una vez humilló. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Ese hogar ya no existe, Elena. Su rostro se descompuso. No lo dices en serio, susurró. Sí, lo digo en serio, dije, con la voz firme. Tú lo incendiaste en el momento en que elegiste tu ego por encima de nuestra familia. En el momento en que me miraste a los ojos y me convertiste en el chiste de la velada. No solo me heriste, me humillaste y ahora quieres volver como si nada hubiera pasado. Se levantó, con las lágrimas fluyendo ahora, la voz temblando de desesperación. Estaba enfadada. Intentaba ser graciosa. No lo dije con esa intención. Negué con la cabeza. Sí, lo hiciste. Lo dijiste con la intención suficiente como para decirlo delante de todos. Lo dijiste con la intención suficiente como para reírte cuando ellos se rieron. Y no dijiste una palabra cuando nuestros hijos se unieron. Así eres tú, Elena, y no puedo dejar de verlo. Intentó tomar mi mano, pero la aparté suavemente. Siempre seré el padre de nuestros hijos. Siempre seré respetuoso. Pero ya no seré tu red de seguridad. Se quedó allí un momento, atónita, y luego se fue en silencio sin decir una palabra más, cerrando la puerta detrás de ella como alguien que finalmente entendía que la conversación había terminado de verdad. Después de que se fue, me volví a sentar en el borde de la cama y me quedé mirando el suelo durante mucho tiempo. No porque estuviera dividido, sino porque lo definitivo tiene un peso. Incluso cuando es lo correcto, todavía aterriza pesadamente. No lloré. No sentí culpa. Pero sentí la enormidad de ello, el final de un capítulo, el cierre final de una puerta que había mantenido entreabierta durante demasiado tiempo. Ella había tomado sus decisiones. Y ahora, yo también. No había marcha atrás, ni forma de arreglarlo. E incluso si suplicara mañana, incluso si Eduardo llamara y se disculpara por todo, no importaría. Porque a veces el amor no se pierde, se descarta. Y una vez que alguien te tira, no dejas que te recoja. No si te respetas a ti mismo. El silencio que siguió a la visita de Elena fue diferente al que había conocido durante años en nuestro matrimonio. No era tenso ni frío ni estaba lleno de cosas no dichas. Este silencio tenía una claridad, una quietud que no me agobiaba, sino que me quitaba un peso de encima. Ya no había más fingimientos, ni más esperanzas de que volviera a casa siendo una persona diferente, ni más encogerme en los rincones de mi propia vida. Regresé a la casa unos días después, no para reconciliarme, sino para reanudar mi vida. Elena se había mudado temporalmente con su hermana, y los niños dividían su tiempo entre nosotros. La casa seguía siendo la misma por fuera, mismos sofás, mismas fotos en las paredes, pero todo se sentía diferente. Había espacio ahora, no solo físico, sino emocional. Espacio para pensar, para respirar, para sentir sin estar constantemente preparándome para un impacto. Era la primera vez en años que entrar en mi propia casa no se sentía como entrar en un campo de batalla. Los niños no tomaron partido de inmediato. Estaban confundidos, sobre todo. Jorge estaba más callado de lo habitual, y Mía se lanzó a las actividades escolares como si intentara fingir que nada había cambiado. No los obligué a hablar de ello. Dejé que lo procesaran a su propio ritmo. Pero una noche, aproximadamente una semana después de que Elena pidiera volver, Jorge se sentó conmigo en la mesa de la cocina después de la cena, picoteando una porción de pizza, y dijo, ¿estás enfadado con mamá? Lo miré, viendo no solo a mi hijo, sino a un niño atrapado entre dos versiones de la verdad, la historia de su madre y la mía. No estoy enfadado, le dije. Pero estoy dolido, y eso no es algo que simplemente desaparece. Asintió lentamente, y luego preguntó algo que casi me rompe. ¿Todavía la quieres? Respiré hondo. Quería a la persona que pensé que era, y quería la vida que estábamos tratando de construir. Pero el amor no significa quedarse donde te faltan al respeto.
No preguntó nada más. Simplemente se quedó sentado, pensando, antes de decir finalmente, creo que lo entiendo. Mía, por otro lado, fue más reacia. Se aferró a la versión de su madre, al menos al principio. Una tarde, mientras hacíamos galletas juntos, soltó, mamá dijo que exageraste, que no era tan grave. No me inmuté. Seguí removiendo la masa. Para mí fue grave, dije. Hizo una broma a mi costa delante de gente que me importa. Y más que eso, dejó claro que no me valoraba. Mía frunció el ceño. Dijo que solo estaba enfadada, que no era por ti. Hice una pausa y luego dije suavemente, cuando alguien te muestra quién es en un momento de ira, créele, porque es entonces cuando se quita la máscara. No respondió después de eso, pero más tarde esa noche, me abrazó un poco más fuerte de lo habitual antes de dormir. Quizás no lo entendía del todo todavía, pero algo había cambiado. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Me reincorporé a la liga de baloncesto local en el centro deportivo. Daba largos paseos por la mañana sin sentir que tenía que reportarme o justificar mi tiempo. Me reencontré con una vieja amiga de la universidad, Cassandra, que vivía a unos pueblos de distancia y trabajaba en recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Quedamos para tomar un café un fin de semana, solo un café, sin expectativas, y hablamos durante horas. No fue romántico, todavía no. Pero se sintió bien sentarse frente a alguien que escuchaba, que hacía preguntas, que no llevaba el peso del desprecio en cada frase. No indagó sobre Elena o el divorcio, simplemente me dejó hablar. Y cuando terminé, me dijo algo que no me di cuenta de que necesitaba oír, no eres el villano. Solo eres el que finalmente dijo basta. Mientras tanto, Elena intentaba recuperar el control de maneras sutiles. Enviaba correos electrónicos sobre cosas que no necesitaban ser discutidas. Dejaba a los niños con pequeños recordatorios que eran más minas emocionales que instrucciones reales. Una vez incluso dejó una nota para mí en la mochila de Jorge que decía, todavía creo que podemos arreglar esto. No respondí, no porque estuviera siendo frío, sino porque ya había cerrado ese capítulo. Sus intentos no eran por amor, eran por miedo. Miedo a estar sola, a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Quería recuperar la red de seguridad, la versión de mí que se quedaba callada, que recibía los golpes, que hacía las paces sin importar el costo. Pero esa versión de mí se había ido. Y no iba a traerla de vuelta para calmar su arrepentimiento. Nuestros amigos en común comenzaron a tomar partido, lenta y torpemente. Algunos me contactaron para expresar su apoyo, diciéndome que siempre se habían preguntado cómo soportaba la lengua afilada y la actitud despectiva de Elena. Otros permanecieron en silencio, quizás incómodos con las consecuencias o leales a ella. Y luego hubo algunos que intentaron hacer de mediadores, instándome a ver las cosas desde su perspectiva o a darle una segunda oportunidad por el bien de los niños. Les agradecí su preocupación, pero me mantuve firme. Ahora no solo me estaba protegiendo a mí mismo, también estaba enseñando algo a mis hijos, que el amor sin respeto no es sostenible, que los límites no son castigos, que la curación a veces requiere distancia, no solo disculpas. Un domingo por la mañana, llevé a los niños al parque. Hacía sol y el aire olía a hojas secas y a barbacoas lejanas. Mientras Jorge jugaba al baloncesto y Mía leía bajo un árbol, me senté en un banco y simplemente observé. Observé a mis hijos existir en esta nueva realidad, observé a las familias pasar, observé al mundo seguir girando. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no me sentí como un fracasado. Me sentí estable. No feliz, todavía no, pero arraigado. Como si la tormenta hubiera pasado y finalmente estuviera de pie en tierra firme. Y supe en ese momento que había tomado la decisión correcta. No solo por mí, sino por todos los involucrados. Habían pasado 2 meses desde que se entregaron los papeles del divorcio, y las aguas finalmente se habían calmado. No había más mensajes de texto dramáticos, ni más visitas inesperadas, ni más súplicas de Elena. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que la puerta no solo estaba cerrada con llave, sellada y reforzada con todo lo que me quedaba de mí mismo. La casa se sentía diferente ahora. No solo porque su presencia se había ido,
sino porque la mía había regresado por completo, mi energía, mi paz, mi ritmo. Cocinaba la cena la mayoría de las noches, nada lujoso, pero lo suficiente para que la cocina oliera a hogar. Mantenía un jarrón con flores frescas en la mesa, no para nadie más, solo para mí. Era un recordatorio de que todavía podía crear belleza incluso después de que todo se hubiera desmoronado. El silencio que solía atormentarme ahora se sentía como protección. Ya no me escondía en él, vivía en él, adueñándome de él. Elena lo intentó una última vez. Debería haberlo esperado. Era un sábado por la mañana y estaba reorganizando el garaje cuando un mensajero entró en el camino de entrada. Pensé que era algo para los niños, un paquete o quizás un artículo escolar olvidado. Pero en cambio, me entregó un sobre. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la caligrafía de Elena, cuidadosa y demasiado familiar. Lo abrí más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita a mano con tinta azul, del tipo que solía guardar en el cajón de su escritorio. Era lo más vulnerable que la había visto en años. Se disculpaba no solo por la cena de Navidad, sino por los años de frialdad, la distancia emocional, el romance. Escribió que había confundido mi paciencia con debilidad, mi perdón con ingenuidad. Dijo que perderme fue como despertar de un sueño que no se dio cuenta de que era una pesadilla. Terminó la carta con, ahora lo entiendo, y siempre llevaré esa culpa. Pero si hay alguna parte de ti que todavía me quiere, estoy aquí. No lloré. No me enfurecí. Me senté con esa carta en mi regazo durante mucho tiempo, sintiendo nada y todo a la vez. Porque hubo un tiempo, no hace mucho, en que me habría aferrado a esas palabras como a un salvavidas, en que una disculpa de ella me habría hecho pensar que todavía teníamos una oportunidad. Pero ese tiempo había pasado. Su arrepentimiento no deshizo el dolor. No borró las noches que pasé despierto preguntándome qué me faltaba o la imagen de ella riéndose a mi costa con nuestros hijos uniéndose. No arregló el silencio que siguió a sus traiciones ni el peso que llevé solo durante meses. Su carta era honesta, quizás incluso sincera, pero era demasiado tarde. La curación había comenzado en el momento en que me alejé, y volver, abrir esa puerta aunque fuera un poco, sería volver a entrar en el fuego del que finalmente había escapado. No respondí a la carta. No lo necesitaba. Algunos cierres no son conversaciones, son decisiones. Doblé la carta cuidadosamente, la guardé en el fondo de mi cajón. Y esa fue la última vez que pensé en ella como alguien a quien le debía algo. Mantuve mi enfoque en los niños, en mi propio crecimiento, en reconstruir una vida donde la paz no fuera un lujo, sino el cimiento. Los niños se adaptaron, lenta pero seguramente. Mía dejó de preguntar si estaba triste. Jorge comenzó a hacer bromas de nuevo. Encontramos nuestro ritmo, los 3, y funcionó. No estaba tratando de ser ambos padres, solo estaba tratando de estar presente, ser real, estar centrado. Y ellos lo notaron. El aire en la casa era más ligero, del tipo de luz que proviene de la honestidad y la seguridad emocional. Eso era lo que se merecían. Eso era lo que yo me merecía. Una noche, meses después, me encontré de nuevo con Cassandra en un evento de recaudación de fondos de la comunidad. Se veía radiante, un vestido sencillo, una sonrisa natural, sin agendas ocultas. Hablamos un rato, y cuando me preguntó cómo había estado, no dudé. Bien, dije. Y lo decía en serio. No era el tipo de bien que la gente dice cuando finge. Era real, medido, ganado. Terminamos yendo a cenar ese fin de semana. Y aunque no me apresuré a nada, me permití disfrutarlo, ser visto, escuchado y apreciado sin tener que demostrar mi valía. No se trataba de reemplazar a Elena o borrar el pasado. Se trataba de reconocer que se me permitía tener esperanza de nuevo, que mi historia no terminaba con ella. Simplemente comenzaba un nuevo capítulo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento del divorcio, si extraño a la familia, la rutina, la mujer que una vez amé. Y siempre respondo con honestidad, no me arrepiento, porque me enseñó quién era cuando no me quedaba nada que dar. Me enseñó que los límites no son muros, son puertas con cerrojos, y tú eliges quién tiene la llave. No extraño en quién se convirtió Elena.
extraño a quien pensé que era. Pero incluso esa versión de ella era en parte ilusión, en parte proyección. La verdad es que ella se reveló mucho antes de la cena de Navidad. Esa noche fue solo el clímax de una historia que había estado tratando de no leer. Y ahora, de pie aquí, entero, en paz, intacto, sé que alejarme no fue debilidad. Fue lo más valiente que he hecho. Todavía guardo esa foto de Navidad en un cajón, aquella en la que todos sonreímos alrededor de la mesa justo antes de que ella se levantara y lo destrozara todo. No la miro a menudo, pero no la he tirado. No para recordarla a ella, sino para recordarme a mí, el hombre que se sentó en esa mesa, humillado y solo, y aún así encontró la fuerza para decir, pueden olvidarse de él a partir de hoy. Y lo decía en serio. Ese momento no solo terminó un matrimonio. Inició una transformación, una en la que dejé de ser invisible en mi propia vida y comencé a estar presente para mí mismo. Si alguna vez te han ridiculizado las mismas personas a las que protegías, sabes que el silencio no es debilidad, es estrategia. A veces, la declaración más fuerte es alejarse y nunca mirar atrás.